El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La penumbra de la noche tiene una capacidad intrínseca para deformar la realidad y convertir los trayectos más cotidianos en verdaderos descensos a los infiernos de la imaginación y el espanto. En el asfalto frío, bajo el manto de una luna que a veces se oculta por pura cobardía, se escriben historias que la razón se niega a aceptar pero que la memoria guarda con el fuego del trauma. Hace ya varios años, un profesor de matemáticas de educación secundaria compartía con sus alumnos una vivencia que desafiaba cualquier lógica de las ecuaciones que solía trazar en la pizarra. Ocurrió durante sus tiempos universitarios, cuando el mundo parecía más grande y los misterios aún no tenían explicación científica. Regresaba en un automóvil junto a varios compañeros bajo el azote de una tormenta eléctrica que parecía querer desgarrar el firmamento con sus dedos de plata. La lluvia caía con una violencia tal que el parabrisas apenas lograba despejar la visión del camino por unos breves segundos. No había más vehículos en la ruta, como si el resto de la humanidad hubiera decidido refugiarse ante la furia de los elementos. Eran aproximadamente las 10 de la noche en aquel estado donde las leyendas sobre fallas en la estructura de la realidad son moneda corriente entre los lugareños. El cielo estaba tan cerrado que no existía distinción entre la tierra y el vacío, hasta que los relámpagos comenzaron a iluminar el escenario con una luz fantasmal. Fue en uno de esos destellos cuando el profesor notó unas esferas metálicas suspendidas en el aire, objetos que brillaban con tonalidades cambiantes cada vez que un rayo surcaba el espacio. La curiosidad venció al instinto y el hombre redujo la velocidad, casi deteniendo la marcha para contemplar aquel prodigio que no pertenecía a la aeronáutica conocida. Sus amigos, presas de un pavor repentino, le instaron a seguir, a no mirar atrás, a escapar de aquellas luces que parecían observarlos desde una dimensión prohibida. Continuaron el viaje con el corazón latiendo al ritmo de los truenos, convencidos de que habían sido testigos de algo que el universo no pretendía mostrar a los ojos mortales. El miedo es un pasajero silencioso que a veces se sienta en el asiento trasero sin pedir permiso. En otra región, en el estado de Morelos, un trabajador y sus amigos vivieron una experiencia que heló su sangre de una manera distinta. Viajaban en 3 vehículos separados cuando, de forma inexplicable y simultánea, los 3 motores se apagaron como si una mano invisible hubiera cortado el flujo de la vida mecánica. Quedaron varados en la orilla de un río, rodeados por el murmullo del agua y el silencio opresivo de la maleza. En mitad de aquella quietud, un sonido extraño los obligó a girar la cabeza. Sobre las rocas del cauce, vieron lo que parecía ser un niño pequeño, casi un bebé, que saltaba de piedra en piedra con una agilidad que ningún infante humano podría poseer. El pavor se apoderó de ellos al recordar la leyenda del Chocó, aquel ser que los antiguos dicen que es el mismísimo vástago de las tinieblas. No esperaron a comprobar si la criatura los seguía, pues en cuanto los motores volvieron a la vida con un ronroneo angustiado, partieron a toda prisa dejando atrás aquel rincón maldito del mapa. La memoria de una mujer llamada Nancy nos traslada a las Pascuas de 1990, cuando apenas tenía 11 años de edad. Lo que debía ser un retorno festivo tras visitar un pueblo vecino se convirtió en una pesadilla de esperas y sombras. Un neumático estalló en plena carretera y la ausencia de una rueda de repuesto los dejó a merced de la noche. Un tío de la joven partió con unos desconocidos para buscar ayuda en la ciudad más cercana, dejando al resto de la familia en la vulnerabilidad del arcén. Mientras las horas pasaban y el frío calaba los huesos, Nancy sintió el impulso de mirar hacia atrás, hacia un letrero de señalización que se alzaba como un centinela oxidado. Allí, envuelto en una oscuridad más densa que la del entorno, divisó un bulto negro con ojos blancos y brillantes que sostenía una hoz de proporciones descomunales. Era la imagen exacta de la muerte, estática y eterna, observando a los viajeros con una paciencia aterradora. Al parpadear, la figura desapareció, dejando solo el eco de un mal presagio que sus tíos confirmarían más tarde con regaños y rezos, pues ver a la segadora nunca es una casualidad inocente. Hoy Nancy cuenta con 44 años, pero el detalle de aquellos ojos blancos permanece grabado en su mente como si el encuentro hubiera ocurrido apenas ayer por la tarde. A veces el horror no necesita de fantasmas para manifestarse, pues la maldad humana es capaz de superar cualquier ficción sobrenatural. Un viajero recordaba cómo, siendo apenas un niño de 9 o 10 años, presenció una escena desgarradora en una gasolinera entre Laredo y Houston. Eran las 4 de la mañana cuando su padre decidió hacer una parada técnica.
A través del cristal del auto, el pequeño vio un gran camión de carga estacionado al lado. Cuando el conductor bajó, la puerta de la cabina quedó entreabierta un instante, permitiendo ver a una muchacha amordazada y atada de muñecas que apenas se movía en la oscuridad del habitáculo. La impotencia de la infancia impidió que su denuncia fuera escuchada por los adultos, quienes atribuyeron el relato a un sueño o a la imaginación febril de la madrugada. El destino de aquella joven se perdió en la inmensidad de las rutas estadounidenses, dejando una cicatriz de duda y culpa en quien solo pudo mirar sin poder intervenir. Las carreteras de Aguascalientes también guardan sus propios secretos de sangre y arrepentimiento. Unos padres que regresaban de un viaje divisaron a lo lejos lo que parecía ser un hombre mayor tendido en el pavimento, rodeado de un charco escarlata que brillaba bajo las luces largas de la camioneta. El temor a que fuera una trampa, una estrategia de asaltantes para detener el vehículo y despojarlos de sus pertenencias, los llevó a tomar la decisión de no detenerse. Rodearon el cuerpo con el alma en un hilo y continuaron su camino, tratando de convencerse de que su seguridad era lo primordial. Sin embargo, el tiempo se encargaría de transformar ese miedo en una pena infinita. Meses después, al pasar nuevamente por el mismo tramo, descubrieron una cruz erigida justo en el punto exacto donde aquel hombre yacía. No era una trampa, era un ser humano que agonizaba y que necesitó una ayuda que nunca llegó. La culpa es otra forma de fantasma que habita en los espejos retrovisores. Existe también la historia de una joven de 14 años que, junto a su padre, se detuvo en una estación de servicio cuando el sol aún no se atrevía a despuntar. Al alejarse un poco del auto para evitar el olor del combustible, vio a una mujer de ropas raídas y cabello negro desordenado que permanecía agachada mirando el suelo con una fijeza sobrenatural. Su padre, con la sabiduría que da el haber transitado muchos caminos, le prohibió acercarse, advirtiéndole que aquello no era una persona de este mundo. Al subir al vehículo, vieron por el retrovisor cómo la mujer se levantaba con movimientos erráticos y comenzaba a cruzar la vía justo, cuando otro auto pasaba a toda velocidad. El coche atravesó el cuerpo de la mujer como si ésta fuera una columna de humo, provocando que el conductor perdiera el control y casi colisionara contra un poste. El espíritu pertenecía a una joven víctima de abusos y violencia, un alma atormentada que buscaba una justicia imposible causando accidentes a quienes osaban cruzar su territorio, de dolor. Por último, debemos mencionar el horror visceral que se respira en el libramiento de Silao, en la ruta que une Querétaro con León. Una viajera relató cómo, a la 1 de la madrugada, las luces de su vehículo iluminaron restos de carne y sangre esparcidos sobre el asfalto. Lo que a simple vista parecía un animal atropellado resultó ser, tras una comprobación en las noticias del día siguiente, los restos de un ser humano que había sido arrollado por múltiples vehículos durante horas. La crueldad de la indiferencia y la peligrosidad de la zona impidieron que las autoridades actuaran a tiempo, dejando que los viajeros nocturnos se convirtieran en testigos involuntarios de una carnicería humana. Son estas historias, tejidas con hilos de espanto y realidad, las que nos recuerdan que manejar de noche no es solo un acto de transporte, sino un desafío a las leyes de lo conocido. Cada kilómetro avanzado es una tregua que le pedimos a la oscuridad, esperando que nuestro destino sea el hogar y no una entrada más en las crónicas de lo paranormal. Los caminos seguirán ahí, esperando al próximo conductor solitario que se atreva a mirar por el espejo y descubra que no viaja solo, que hay sombras que no proyectan luz y lamentos que el viento no logra apagar del todo. El asfalto es una piel que guarda las cicatrices de todos los que no llegaron a su meta, de los que se convirtieron en luces en el cielo o en bultos negros bajo los letreros de las señales de tráfico. Al final, todos somos pasajeros temporales en una ruta que tarde o temprano nos enfrentará a lo que más tememos. La noche no perdona y el olvido es una frontera que pocos logran cruzar sin dejar algo de sí mismos en el camino, frío y desolado que se extiende ante nosotros como una promesa de eternidad o de tragedia. Las sombras se alargan cuando el motor se detiene y es entonces cuando comprendemos que el verdadero viaje comienza cuando cerramos los ojos y permitimos que el misterio nos envuelva con sus dedos gélidos de niebla y de olvido. No hay mapa que nos guíe a través del pavor puro ni brújula que señale el norte de la cordura cuando las esferas de metal bailan sobre nuestras cabezas o cuando la muerte nos saluda desde el borde del camino con su guadaña de plata y ceniza. La historia de la humanidad es también la historia de sus miedos y en la carretera esos miedos cobran vida propia, alimentándose de la gasolina y de los nervios de quienes deben cruzar las fronteras de lo racional para llegar a su destino. Nos queda el consuelo de la palabra y el relato,
La capacidad de convertir el trauma en una narración que nos permita entender un poco mejor el abismo que nos rodea. Cada una de estas crónicas es un aviso, una señal de advertencia para quienes deciden aventurarse por las rutas cuando el sol se ha retirado a sus aposentos de fuego. La prudencia es nuestra mejor aliada, pero incluso ella puede resultar insuficiente ante la manifestación de lo que no debería existir. Las carreteras son venas por las que circula la vida, pero también son conductos para lo inexplicable, para aquello que se oculta en los pliegues del tiempo y de la materia. Seguiremos recorriendo esos caminos, esperando que la luz del alba nos encuentre siempre a salvo y que las historias que hoy contamos sean solo ecos, lejanos de un pasado que no volverá a reclamarnos. El misterio es infinito y nuestra sed de conocimiento nos lleva a veces a lugares de los que es difícil regresar, con la mente intacta. Por eso, cada vez que enciendas el motor en la oscuridad, recuerda a los que vieron las luces en la tormenta, a los que escucharon el llanto del niño en el río y a los que se cruzaron con la mirada vacía de la dama de la gasolinera. Sus vivencias son ahora parte de nuestro acervo, un recordatorio de que la realidad es un velo muy delgado que puede rasgarse en cualquier momento bajo la presión de un neumático o el parpadeo de una luz en el tablero. La noche es sabia y guarda sus secretos para quienes saben escuchar el susurro del viento entre los pinos y el crujido de la grava bajo las ruedas. En ese diálogo silencioso se encuentra la esencia de lo que somos, seres frágiles buscando un poco de luz en mitad de una inmensidad que no comprendemos y que a menudo nos ignora, con una crueldad soberana. Que estas palabras sirvan de compañía para quienes deben transitar las horas pequeñas y que el temor se convierta en respeto ante la grandeza de lo desconocido. El relato llega a su fin, pero las sombras en la carretera permanecerán allí, esperando, vigilando, siendo parte inseparable del paisaje que habitamos en nuestros sueños y en nuestras vigilias más profundas. La oscuridad no es el enemigo, sino el escenario donde se revelan las verdades que el día se empeña en ocultar bajo su brillo artificial y su ruido constante. En el silencio de la ruta encontramos la verdad de nuestra existencia, una chispa diminuta en un universo de sombras que a veces deciden hablarnos en el lenguaje de los prodigios y de los terrores. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.